Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Medidas correctivas en materia de barreras burocráticas. Mi nombre es Ciro Apaza Cámara, soy coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca que los asistentes tengan conocimiento sobre los conceptos básicos en materia de eliminación de barreras burocráticas y cuáles son las medidas correctivas que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi aplica, así como su forma de implementación y plazo para su cumplimiento. En esta ocasión, nos acompaña como ponente la señora Viviana Arévalo, abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico y una especialización en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, ella se desempeña como profesional en Derecho de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. Antes de dar pase a nuestra expositora, quiero expresarles mi gratitud por su interés y puntualidad y darles nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Viviana. Esperamos un momento, Viviana, por favor, porque tenemos unos problemas técnicos. Viviana, no se te escucha. No sé si podrías, por favor, activar tu audio. Buenas tardes con todos. Les saluda Viviana Arévalo. Espero que me puedan escuchar perfecto y claro. Ahora sí, perfecto y claro. Bien, en esto les damos, como bien dijo Ciro Apaza, la bienvenida a la videoconferencia en el cual vamos a abordar el tema sobre las medidas correctivas en materia de eliminación de barreras burocráticas. Quiero consultar si pueden ver las diapositivas para poder dar inicio a la presente exposición. Sí, sí puede verse, Viviana. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña mención para que todos los participantes en esta videoconferencia tengan en cuenta. Esta videoconferencia es una actividad académica y los comentarios de hoy reflejan el punto de vista personal, no necesariamente reflejan la opinión del Indecopi. No sin más, los temas que vamos a abordar el día de hoy en lo que es medidas correctivas, lo hemos dividido en 3 puntos. El primero, un pequeño repaso sobre qué es y qué no es una barrera burocrática. En el segundo punto, medidas correctivas en materia de barreras burocráticas. Y como tercer punto, casuística para reforzar los conceptos que vamos a entablar en el punto 1 y en el punto 2. Bien, ahora vamos a empezar sobre qué es y qué no es una barrera burocrática. Para ello es importante tener en consideración de que una barrera burocrática puede ser cualquier exigencia, cobro, prohibición, limitación, que es impuesta por una entidad de la administración pública, donde se vaya a ver vulnerado en el acceso o permanencia a algún agente económico. O también aquellos que vulneran las normas en cuanto a la simplificación administrativa. Algún usuario o algún administrado puede encontrarse realizando cualquier gestión o cualquier trámite ante una entidad de la administración pública y esta entidad puede vulnerar alguna norma de simplificación administrativa establecida, por ejemplo, en la Ley de Procedimientos Administrativos Generales.
¿Dónde se materializa esta barrera burocrática definida como tal en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1256? Puede materializarse o puede contenerse a través de 3 vías. Una que son las disposiciones administrativas, como por ejemplo una ordenanza, un TUPA, un reglamento que es emitida por una entidad de la administración pública, o también algún acto administrativo que es emitido por la entidad de la administración pública, así como actuaciones materiales. En este último punto también consideramos a los portales web institucionales que contienen información oficial y que es vinculante en este caso para aquellos administrados que realizan algún trámite administrativo ante su entidad. Entonces, una barrera burocrática definida según nuestro Decreto Legislativo 1256 va a ser todo cobro, prohibición, limitación, exigencia, requisito impuesta por la entidad de la administración pública que vulnere, en este caso, el acceso o la permanencia de un agente económico en el mercado o alguna norma en materia de simplificación administrativa. Y siempre lo vamos a considerar al momento de evaluar de que el denunciante, por ejemplo, a través de un proceso de eliminación de barreras burocráticas, lo haya materializado en una disposición administrativa, en un acto administrativo y o en una actuación material. Es muy importante ello para realizar la evaluación correspondiente que posteriormente se centre en el análisis de legalidad y o carencia de razonabilidad, ¿no? Algunos ejemplos para reforzar la noción de lo que es una barrera burocrática lo tenemos a través del siguiente cuadro, donde hemos puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, referente a los cobros ascendentes a 1.290 soles para un procedimiento de incorporación ante el Colegio de Psicólogos del Perú. El medio de materialización que se utilizó para la evaluación de esa denuncia fue el documento denominado Costos de Colegiatura, que estaba difundido en el portal web institucional del Colegio de Psicólogos del Perú. Y en este ejemplo podemos ver claramente la indicación y la identificación de la barrera burocrática como tal y adicionalmente su medio de materialización. Este ejemplo lo pueden ver en la resolución 0597 del 2021, en el cual la sala confirmó el procedimiento que se vio en ese momento. Otro ejemplo, en el término de la prohibición de realizar una actividad económica de playas de estacionamiento, siendo esto la barrera burocrática y su medio de materialización, el código del anexo 6 del Reglamento Único de Administración del Centro Histórico de Lima, que fue aprobado a través de una ordenanza emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Una vez más, vemos lo que significa una barrera burocrática según la definición del Decreto Legislativo 1256, y también vemos la identificación del medio de materialización de esa barrera. Otro ejemplo de barrera burocrática lo encontramos en la limitación de remitir solicitudes por transmisión de datos a distancia, específicamente por la mesa virtual del Ministerio de Educación, únicamente dentro del horario de las 00 horas hasta las 5 horas, bajo apercibimiento de considerar como fecha de presentación al día hábil siguiente. ¿Dónde estuvo materializada esta barrera burocrática que se identificó en su momento? En el numeral 6.3 de la Directiva para la Implementación y Uso de la Mesa de Partes Virtual del Ministerio de Educación, que fue aprobada a través de una resolución de Secretaría General 186 del 2020. Una vez más podemos ver de que en la definición de barrera burocrática las limitaciones también definidas como tales han podido ser identificadas en este caso por los agentes económicos en el marco de un procedimiento administrativo en materia de eliminación de barreras burocráticas, tanto el extremo de la barrera burocrática como su medio de materialización. Y por último, tenemos el ejemplo de la exigencia de presentar una vigencia de poder de representante legal para la obtención de una licencia de funcionamiento materializada en el TUPAT
de la municipalidad distrital, en este caso, que fue aprobado a través de una ordenanza municipal del 2019, y adicionalmente se consideró como medio de materialización el portal web institucional de la entidad. Y bueno, ustedes al dar una revisión a cada caso que se ha puesto como ejemplo, van a poder también tener un mejor panorama sobre en qué consistió la ilegalidad y o carencia de razonabilidad de cada caso apuesto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de limitaciones de remitir solicitudes por transmisión de datos a distancia, hemos tenido diferentes pronunciamientos acerca de este tipo de cuestionamientos, donde hemos declarado que constituye una barrera burocrática ilegal, en tanto no se puede establecer un horario eh, eh, rígido para poder, digamos, tener en cuenta la presentación de las solicitudes cuando se utilizan, por ejemplo, los medios o plataformas digitales de una entidad, si no se considera la presentación dentro de las 24 horas, ¿no? Dentro del mismo día que se ha presentado cualquier tipo de escrito o solicitud, independientemente de la hora del día hábil, en este caso. Así también tenemos, en el caso de la exigencia de presentar vigencia de poder de representante legal, cuando ustedes dan la revisión a la resolución de la CEL y de la comisión, se podrán dar cuenta que dentro del análisis de ilegalidad se evaluó de que es una documentación prohibida de solicitar, porque hoy en día las entidades de la administración pública cuentan con este tema de la interoperabilidad y pueden ingresar de manera directa simplemente utilizando los datos que puede consignar el agente económico o algún administrado a través de su denuncia para verificar quién es el representante legal, en este caso, por ejemplo, de una empresa, ¿no? O de algún agente económico, que es básicamente una empresa. Entonces, esas son las razones de la que ameritaron la ilegalidad, en este caso, de la exigencia de presentar una vigencia de poder de representante legal. Y así sucesivamente van a poder darse cuenta de la identificación de la barrera burocrática, del medio de materialización y también, de ser el caso, las razones de la ilegalidad y o carencia de razonabilidad de los casos indicados en los cuadros. Pero cabe indicar que así como existe la definición de barrera burocrática dentro del Decreto Legislativo 1256, también, no siendo una lista taxativa, el Decreto Legislativo te indica que no constituyen una barrera burocrática, y esto inclusive tiene mayor amplitud cuando nosotros revisamos la jurisprudencia, los pronunciamientos que se emiten tanto en primera instancia como a través de la segunda instancia de la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, ¿no? Y nos podemos dar cuenta el análisis que se hace en cada caso para indicar cuándo algún cuestionamiento no constituye una barrera burocrática, para ser conocida en este caso por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y en su oportunidad por su segunda instancia. Por ejemplo, tenemos aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones que están establecidas a través de leyes, o aquellas exigencias, requisitos, limitaciones y prohibiciones contenidas en contratos suscritos por una entidad. También tenemos los cobros de arbitrios a personas naturales sin actividad económica. Todas las demás pueden ser cuestionadas ante la comisión, inclusive aquellos arbitrios impuestos a personas naturales con actividad económica. Tampoco constituye una barrera burocrática la imposición de sanciones, omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública. En este punto quiero hacer la precisión de que se ha emitido una modificación última al Decreto Legislativo 1256, donde se tiene que realizar un análisis a detalle en cuanto a la referencia de las omisiones, inacciones, y que
En todos los casos que tenemos sin admitir, vamos a tener que hacer la evaluación correspondiente para ver en qué supuestos sí tenemos que ingresar a realizar el análisis de legalidad y o carencia de razonabilidad según corresponde. Todo ello previa evaluación. También tenemos que las controversias contencioso-tributarias no constituyen barreras burocráticas, ser conocidas en este caso por la Comisión de Eliminación de Barreras y en su oportunidad por su segunda instancia. Entre otros tenemos el cobro de aranceles, impuestos. Básicamente, por ejemplo, no podemos ver el cobro de un impuesto general a las ventas, un impuesto a la renta, que son este tipo de impuestos al que hace referencia nuestra 1256, así como tampoco podemos ver la determinación de los tributos que en reiterados pronunciamientos se ha declarado la improcedencia del caso, porque no somos competentes para entrar a ver esos cuestionamientos. Tampoco podemos ver la declaración de nulidad de un acto por motivos del debido procedimiento, tarifas o contraprestaciones por servicios prestados ajenos al ejercicio de la función administrativa. Como ustedes se van a poder dar cuenta, y seguramente lo han revisado, una de las características principales, por ejemplo, cuando vemos alguna controversia, es de que en el trámite de algún tipo de procedimiento es de que la entidad se encuentra ejerciendo una función administrativa y que, por ejemplo, se identifica alguna vulneración a temas de simplificación administrativa para nosotros poder realizar el análisis respectivo. Tampoco vemos las medidas fito y zoosanitarias. En este caso, si bien nosotros como Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas no lo podemos ver, existe otra dependencia, otra área, órgano dentro de la institución que sí pueden ver estas medidas en este extremo de las medidas fito y zoosanitarias, que es la Comisión de DAPI y subsidios, donde pueden dirigir cualquier cuestionamiento en cuanto tengan este tipo de controversia, ¿no? Ahora, visto el tema de qué constituye una barrera burocrática y cómo podemos identificar a través de los ejemplos que se les ha mostrado, y adicionalmente qué no son barreras burocráticas, y sin ser una lista taxativa, ya el decreto legislativo nos muestra expresamente de arranque, digamos, dentro de la evaluación, que nosotros no consideramos barrera burocrática. También realizamos nosotros la evaluación correspondiente para ver sobre el tema de la procedencia de una denuncia. Y en estos casos básicamente vemos tres aspectos donde utilizamos supletoriamente la aplicación, por ejemplo, del Código Procesal Civil supletorio a lo que establece nuestro decreto legislativo 1256, claro está. Como primer aspecto vemos la competencia de la SEP, donde en estricto se evalúa que la medida denunciada es o no una barrera burocrática que deba ser conocida por la comisión. Y una vez más, acá tenemos mucho en consideración la definición de barrera burocrática establecida en el artículo 3 y adicionalmente aquellos que no constituyen barreras burocráticas, que una vez más, sin ser una lista taxativa, nos ayuda mucho a poder identificar la competencia de la SEP al momento de realizar la evaluación de procedencia de una denuncia ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Pero también hacemos otro tipo de análisis, y en estos dos puntos que supletoriamente aplicamos lo que establece en el Código Procesal Civil, como es el aspecto del interés para obrar, donde evaluamos la existencia actual de la tutela por parte de la SEP respecto de la barrera burocrática presuntamente ilegal y o carente de razonabilidad, con la finalidad de ejercer nuestra potestad o la finalidad de la 1256, que es inaplicar la barrera burocrática, ¿no?, que se está cuestionando. También analizamos dentro de la procedencia de una denuncia la legitimidad para obrar, en donde vemos si la barrera burocrática presuntamente ilegal o carente de razonabilidad que se pretende inaplicar sea impuesta a la persona que interpone la denuncia ante la comisión. En este caso, y básicamente, por ejemplo, si el administrado presenta algún acto administrativo
donde ha identificado correctamente la barrera burocrática y el medio de materialización, pero sin embargo nos damos cuenta de que ese medio de materialización, que por ejemplo puede ser un acto administrativo, no está dirigido a al quien denuncia, sino está dirigido a otra persona diferente a él o a ella. Entonces el quien está denunciando no tiene legitimidad para obrar. Correspondería que denuncie a quien está dirigido ese acto administrativo emitido por la entidad de la administración pública que corresponde. Ahora, en este punto también hay que hacer precisión que a partir de la última modificación que tuvo el Decreto Legislativo 1256, hablan también de las barreras directas e indirectas, donde, por ejemplo, si la barrera burocrática está contenida en una disposición administrativa, si hay algún tipo de afectación indirecta, por ejemplo, si yo doy, una municipalidad emite una norma que está dirigido para las personas que realizan la actividad económica del delivery, y vemos que quien está denunciando, por ejemplo, es la persona que realiza la actividad que realiza la actividad de llevar o el que conduce la movilidad, está también ejerciendo una actividad y es el quien denuncia la barrera contenida en esa disposición administrativa. Con esta nueva modificación, al ser una norma que indirectamente le está afectando, se puede evaluar también y podemos entrar al análisis de legalidad y o carencia de razonabilidad, ¿no? Entonces, últimamente se han dado algunas modificaciones al Decreto Legislativo 1256 que se va a tener que evaluar según las nuevas denuncias que ingresan y las que actualmente no se encuentran admitidas, ¿no? Algunos ejemplos para entender esta explicación que se hizo en cuanto a la parte teórica sobre la procedencia de las denuncias. Tenemos, por ejemplo, medidas cuestionadas, exigencia de una comunicación previa en un plazo no menor de 6 días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción de los desmedros de existencias cuando se efectúa ante un notario público o juez de paz, para que ésta sea aceptada como una prueba para la deducción de renta de tercera categoría, que estuvo en su momento contenida en actos administrativos emitidos al amparo del reglamento de la ley de impuesto a la renta, ¿no? En este caso, el motivo de la improcedencia estuvo relacionada con que la medida estaba directamente vinculada con un criterio de determinación del impuesto, en este caso el impuesto a la renta, y nosotros como comisión, ya lo había mencionado, no somos competentes para determinar o que una medida que se está cuestionando, que tenga que ver con la determinación de un impuesto como es el impuesto a la renta, tengamos nosotros que evaluarlo, ¿no? Por lo tanto, en su momento se declaró la improcedencia del caso. Otros ejemplos, entre otros ejemplos, tenemos la prohibición de desarrollar los giros de hoteles de 4 y 5 estrellas, oficinas administrativas y playas de estacionamiento en su inmueble ubicado en el distrito de Miraflores, contenida en un certificado de compatibilidad de uso. Y en este extremo, la improcedencia radicó en que el certificado fue emitido con una vigencia determinada de 90 días calendario, de manera que al momento de presentar la denuncia ante la SEP, dicho acto no se encontraba vigente. Y por lo tanto, al perder, digamos, acá ya hablamos de un interés para obrar, ya no había que inaplicar y por lo tanto en su momento se declaró la improcedencia del caso. Y por último, tenemos la exigencia de contar con los equipos de medición, protección y limitación de potencia adecuados para que se produzca el cambio de condición de usuario regulado a usuario libre, que estuvo contenida en el artículo 4 del reglamento de usuarios libres y electricidad. En su momento la improcedencia radicó en que la exigencia impuesta estaba dirigida a los usuarios que desean variar su categoría de contar con ciertos equipos, es decir, que los destinatarios de la exigencia de contar con equipos de medición, protección y limitación de potencia son los usuarios del servicio de energía eléctrica y no los agentes económicos que se encuentran en las fases de generación,
transmisión o distribución de energía. En este caso, el fundamento principal, según el hecho comentado, fue la legitimidad para obrar. Pero hoy en día, con la última modificación de la 1256, se tendría que evaluar la procedencia o no de este caso en particular, de este último ejemplo indicado, ¿no? Ahora bien, teniendo en cuenta ya qué es una barrera burocrática y qué no es una barrera burocrática, y teniendo en cuenta cómo procede la evaluación de procedencia ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, vamos a pasar al segundo punto sobre las medidas correctivas en materia de barreras burocráticas, que es el tema que nos trae el día de hoy. Y para eso es muy importante saber también cuál es dentro del procedimiento administrativo en materia de eliminación de barreras burocráticas, cómo es que está diseñado, ¿no? Y dentro de lo que establece la 1256 y adicionalmente lo que establece la LEPAC, la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, tenemos que el procedimiento se inicia con la presentación de la denuncia. Nosotros, si todo está bien, es decir, si el administrado, el agente económico ha cumplido con todos los requisitos de forma establecidas en los artículos 20 y 21 de la 1256, y adicionalmente con lo que establece el TUPAC del INDECOPI en materia de eliminación de barreras burocráticas, y el tema de procedencia, admitimos la denuncia, corremos traslado de la denuncia, para que en este caso la entidad denunciada pueda presentar sus descargos en un plazo de 5 días hábiles de notificado, teniendo la posibilidad de solicitar plazo ampliatorio para presentar sus descargos, cuyo plazo ampliatorio es máximo a 10 días hábiles adicionales, y también tiene la posibilidad de solicitar tanto la entidad como el denunciante un informe oral dentro del procedimiento, cuyo pedido lo evalúa la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Y luego llegamos a la parte de la resolución final, donde una vez que se realiza la evaluación de legalidad y o carencia de razonabilidad según corresponda, es donde se va a evaluar la medida correctiva que se le tiene que ordenar, en este caso, a la denunciada que haya salido vencida en el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, que para efectos de nuestro caso siempre va a ser una entidad de la administración. Y bueno, finalmente tiene el plazo de poder realizar su apelación correspondiente. Pero tengamos en cuenta que en qué momento se dicta una medida correctiva. Dentro de todo este esquema que se ha explicado, lo vamos a tener en el momento del dictado de la medida correctiva en la resolución final. A mayor detalle, está el siguiente esquema, donde nosotros vemos la estructura también de una resolución final, y como ya les he indicado, es muy importante para llegar al momento de la evaluación y posteriormente decisión de la medida correctiva a ordenar, que exista la declaración de ilegalidad y o carencia de razonabilidad de la barrera burocrática que se ha cuestionado. Una vez que se haya declarado esa ilegalidad y o carencia de razonabilidad, la comisión tiene que, o la sala, según corresponda, tiene que evaluar qué medida correctiva puede ordenar en este caso la entidad vencida. Y tiene dos alternativas. Por un lado, la devolución de los derechos de trámite que hayan sido cobrados al agente económico que ha denunciado, en este caso, una barrera burocrática vinculada al derecho de trámite, únicamente y exclusivamente al derecho de trámite. Y si es que así el agente económico lo ha solicitado y ha presentado también los medios que acreditan ese pago, ¿no? Y por el otro lado, y sin perjuicio de que se haya ordenado la devolución de los derechos de trámite según corresponda, las entidades, bueno, en este caso la comisión a la sala según corresponda, puede ordenar a las entidades que informen a los ciudadanos acerca de las barreras burocráticas declaradas ilegales y o carentes de razonabilidad. Ahora, esta decisión en la parte resolutiva del pronunciamiento
es que se le indica a la entidad el plazo finalmente que se le otorga para cumplir o dar cumplimiento, en este caso, a la medida correctiva. En el caso de la devolución del derecho de trámite, como bien lo señala la termina ahí, es 15 días hábiles una vez que se haya notificado, y es muy importante también que, el pronunciamiento haya quedado consentida o firme, ¿no? Consentida, ¿en qué momento? Nosotros, bueno, se otorga un plazo de apelación a la parte vencida, que es un plazo de 15 días hábiles para poder apelar. En caso, pasado esos 15 días hábiles para que la entidad vencida realice o presente su recurso de apelación, y no lo ha realizado, la Secretaría Técnica de la Comisión emite una resolución de consentida de la resolución final. Eso quiere decir que ya con eso se agota la vía administrativa, o también puede darse el caso que dentro del plazo apelan, y para que el pronunciamiento de primera instancia sea conocido por la segunda instancia, y la segunda instancia confirme el pronunciamiento de la primera instancia, y con eso también los actuados quedan firmes y se agota la vía administrativa. En cualquiera de los casos, a partir de ello, es de que la entidad vencida tiene el plazo de 15 días hábiles para poder realizar la devolución de los derechos de trámite, o 5 días hábiles para cumplir con informar a todos los ciudadanos acerca de las barreras burocráticas que hayan sido declaradas ilegales y o carentes de razonabilidad según corresponda. Bien, antes de seguir con las preguntas frecuentes en el tema de medidas correctivas, me alcanzan algunas preguntas realizadas por alguno de ustedes. Indican cuál es el criterio respecto a la legitimidad para orar en denuncias que son presentadas por gremios. No está tan específica la pregunta en este caso, pero en líneas generales lo que les puedo indicar es de que la legitimidad para orar en todos los casos que nosotros vemos es, por ejemplo, en el caso que les mencionaba, de que la medida o la barrera burocrática contenía un acto administrativo, por ejemplo, se encuentre dirigida a quien está denunciando ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Si denuncia una persona ajena a quien haya estado dirigida el acto administrativo emitido por la administración pública, pues no tendría legitimidad para obrar, y por lo tanto, dentro de esa evaluación de procedencia se declara la improcedencia del caso, teniendo la posibilidad de quien haya tenido esa afectación a través del acto administrativo emitido por la entidad de la administración pública, poder interponer una denuncia ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, básicamente cumpliendo con todos los requisitos de forma establecidos en los artículos 20 y 21 del Decreto Legislativo 1256, y adicionalmente lo que establece el TUPAC de la entidad, ¿no? Y pregunta número 2. ¿Qué sucede cuando una municipalidad establece requisitos adicionales respecto a la ley del sector, y estos requisitos lo establece la municipalidad por medio de una ordenanza municipal? Bueno, los requisitos adicionales, normalmente estos casos lo tenemos en licencias de funcionamiento, por ejemplo, ¿no? La ley y a propósito de la pregunta, la ley marco de licencia de funcionamiento establece cuáles son los requisitos máximos que se puede solicitar o exigir al administrado para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento. Adicionalmente, se establece que estos tienen que estar compendiados al ser requisitos en el TUPA de cada entidad. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la entidad, a través de una ordenanza que aprueba su TUPA, por ejemplo, establece requisitos adicionales a los establecidos en la ley marco de licencia de funcionamiento? Nosotros normalmente, cuando hacemos la evaluación, lo declaramos ilegal por exceder lo que establece la ley marco de licencia de funcionamiento, ¿no? Digamos, eso es el tratamiento que nosotros le damos a aquellos que
que a través de normas emitidas por las municipalidades exceden lo establecido, por ejemplo, en normas de alcance nacional, en este caso Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, ¿no? A ver. Sobre la misma línea de mi consulta sobre requisitos adicionales, esta sería lo mismo para requisitos, es decir, el mismo, pero más exigentes. ¿Hay diferencias sobre la exigencia y un requisito adicional? ¿Hay diferencias sobre...? Bueno, no logro entender bien esta pregunta que dice que es la continuidad de la que acabo de mencionar, pero lo que puedo mencionarles es de que cualquier requisito adicional se tiene que evaluar en este caso dentro del análisis de legalidad si corresponden o no ser realmente un requisito adicional a lo que establece, por ejemplo, una norma sustantiva. Como ya les he mencionado, en temas de licencia de funcionamiento, la norma que prima en este caso es la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, ¿no? Bueno, ahora, dentro de las preguntas frecuentes sobre las medidas correctivas, tenemos, ¿quién dicta las medidas correctivas? Como les mencionaba anteriormente, las dicta tanto la comisión o la sala de eliminación de barreras burocráticas según nuestro decreto legislativo 1256. Entonces, esa es la respuesta concreta a la pregunta que normalmente o frecuentemente realizan. Siguiente, ¿cuáles son los tipos de medidas correctivas? Como hemos visto, la 1256 establece dos tipos de medidas correctivas. La primera es la devolución del derecho de trámite cobrado, el cual tiene que ser solicitado por el quien denuncia ante la comisión. Y el otro está vinculado con que la entidad, que es la parte vencida en el procedimiento, informa a los ciudadanos acerca de la barrera burocrática declarada ilegal y o carente de razonabilidad. ¿Y cómo puede hacerlo el cumplimiento de este segundo punto? La entidad puede utilizar cualquier medio de comunicación, por ejemplo, puede hacerlo a través de su portal web institucional, inclusive hay municipalidades que nos han informado que dentro de los periódicos murales dentro de su institución ha realizado el pegado de la resolución de la comisión o la sala, según corresponda, y todo aquel administrado que acude a la institución puede ver y leer acerca del pronunciamiento de la comisión o la sala, según corresponde. Entonces, son medios que las entidades de la administración pública pueden tomarlos en cuenta y de esa manera cumplir con la medida correctiva de informar a los ciudadanos acerca de la barrera declarada ilegal y o carente de razonabilidad, ¿no? La medida correctiva solo se dicta a pedido de parte. Bueno, no necesariamente, no es así. Nosotros siempre, para dictar una medida correctiva, lo que tenemos en consideración, en este caso, para, por ejemplo, la declaración de informar a los ciudadanos, nos es suficiente con que se haya declarado la ilegalidad y o carencia de razonabilidad de la medida que se cuestiona. En el tema de la devolución del pago, sí es importante que el denunciante lo solicite y adicionalmente presente, por ejemplo, los recibos de pagos, donde se evidencia que ha pagado un derecho de trámite cuando no lo debió realizar. Y entonces son esos medios, en este segundo caso, que nos interesa a nosotros para poder ordenar la medida correctiva de devolución de derecho de trámite. Pero para la segunda medida, que es de informar, basta con que nosotros advertamos de que se haya declarado la ilegalidad o carencia de razonabilidad del medida, ¿no? Y lo otro que ya lo he mencionado en las preguntas anteriores es de qué manera se debe dar cumplimiento a la medida correctiva y hoy informar acerca de las barreras declaradas ilegales y carentes de razonabilidad. Repito, de que la entidad vencida puede utilizar un medio que considere a través del cual sí se esté informando y que nos demuestre de ello a través, por ejemplo, de fotografías, videos, grabaciones, o nos puede presentar el enlace de su portal web institucional donde se esté publicitando, en este caso comunicando sobre la barrera
burocrática declarada ilegal y carácter de razonabilidad. Bien, vamos a seguir con algunas preguntas que ustedes han planteado, y dice: si bien es cierto que cuando piden requisitos como una vigencia de poder es barrera cuando está materializado en una ordenanza, ¿qué sucede cuando piden pero no está normado por la municipalidad? ¿Cómo sancionarlos? Ya, acá hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Diferenciamos el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas por un lado, donde la finalidad es ordenar la inaplicación de la barrera burocrática que se está cuestionando, y por otro lado, podemos analizar el inicio de un procedimiento sancionador, ¿no? Ahora, a veces y como se les ha indicado, ¿no? Un requisito puede estar contenido en una disposición administrativa, puede estar contenido en un acto administrativo, puede estar contenido en una actuación material. Y dependiendo de ello se realiza la evaluación correspondiente, ¿no? Dependiendo cuál es el medio empleado, en este caso, para la denuncia. Ahora, en este caso, es muy importante de que para iniciar un procedimiento sancionador se utilice, si bien es cierto, lo pueden materializar en una disposición administrativa en el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, para abrir un procedimiento sancionador según lo establece el artículo 35, que es en contra de la entidad. Sí es necesario utilizar un medio como por ejemplo un acto administrativo o una actuación material para poder digamos, dar esa visibilidad de que se está cometiendo la presunta conducta infractora, de que es exigir requisitos adicionales, por ejemplo, la ley marco de licencia de funcionamiento, que lo establece el artículo 35. Sí es importante, pero si, por ejemplo, advertimos de que el denunciante no ha empleado algún medio como un acto administrativo, una actuación material, la administración, en este caso la comisión a través de su secretaría técnica, que es la encargada de la imputación de cargos, puede realizar, por ejemplo, actuaciones como unas visitas inspectivas para tener justamente esa herramienta que es muy importante para los procedimientos sancionadores, e iniciar la imputación de cargos y con ello el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Como ustedes ven, a la par de la barrera, perdón, del procedimiento trilateral, que es en materia de eliminación de barreras burocráticas, también por exigir requisitos adicionales a la ley marco de licencia de funcionamiento, por ejemplo, se puede iniciar también un procedimiento sancionador en contra de la entidad que está vinculada al procedimiento, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia y las cositas o detalles que se tienen que tener en cuenta. Ahora, y justamente vamos a hablar sobre el tema de los sancionadores, ahora ya que tenemos muy en consideración en qué consisten las medidas correctivas, cuáles son las medidas correctivas que dictan, en este caso la comisión o la sala según corresponda. Pero ¿qué pasa o qué sucede cuando la entidad incumplió el mandato de medida correctiva ordenada por la SEP o su segunda instancia? ¿Qué sucede? Entonces, ahí se activa, en este caso, el equipo, en este caso de cumplimiento, que siempre está haciendo seguimiento a los mandatos que se ordenan dentro de un pronunciamiento, que pueden ser desde la inaplicación de la barrera declarada ilegal, o puede ser el mandato de una medida correctiva, puede ser el mandato del reembolso del pago de costas y costos, entre otros, ¿no? Pero a lo que nos ciñe esta videoconferencia es de que se está haciendo monitoreo si realmente la entidad vencida ha cumplido o no con la medida correctiva ordenada, en este caso por la comisión o su segunda instancia.
Y a veces no solamente es a través de seguimiento que puede realizar, en este caso, el equipo de cumplimiento de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, sino también otro medio alternativo de poder, digamos, obtener información acerca de un presunto incumplimiento es a través de denuncias informativas presentadas, en este caso, por los que fueron denunciantes en el procedimiento principal. Y ellos nos presentan sus escritos, nos informan, y en general, nosotros a través del equipo de cumplimiento iniciamos las investigaciones correspondientes y básicamente aplicamos algunos aspectos o criterios para, en este caso, promover el cumplimiento también, que es lo ideal en este caso, de la medida correctiva ordenada a la entidad en sí. Dentro de esa investigación que desarrollamos, aplicamos algunas actividades que incentivan, en este caso, a las entidades a dar cumplimiento al mandato de medida correctiva. Iniciamos con actividades informativas, enviamos oficios persuasivos, requerimientos de información que están dirigidos a las entidades. En este caso hacemos un trabajo directo con las procuradurías públicas. Si con el solo hecho de emitir oficios dirigidos a estas entidades no es suficiente, realizamos coordinaciones, en este caso, por ejemplo, con las procuradurías de las entidades que están sujetos a investigación, realizamos llamadas telefónicas, para eso se tiene una lista de contactos que ya maneja el equipo de cumplimiento, y donde al existir una comunicación directa se hace más viable el entendimiento y los procuradores públicos también pueden entender no solamente la medida correctiva ordenada, sino todo lo que puede involucrar ello, ¿no? Entonces, esa labor es lo que se realiza. Y también, si no es suficiente esta actividad de coordinación, realizamos una actividad responsiva que nos permite, digamos, o el objetivo de ello es lograr una respuesta de compromiso de la entidad, es decir, no he dado cumplimiento, por ejemplo, ha pasado un tiempo prudencial y no he dado cumplimiento, pero sí lo voy a hacer en un plazo de 2 días a través del portal institucional de mi entidad. Entonces, hay un compromiso por parte de la entidad. Nosotros, digamos, accedemos a ese compromiso establecido por la entidad y verificamos si realmente en ese plazo de 2 días ellos han dado o han emitido el comunicado a través del portal web institucional, que normalmente, y dentro de las investigaciones que se ha tenido, hemos visto ello favorablemente, ¿no? Y han venido dando cumplimiento a las medidas correctivas que se ha ordenado gracias a estas labores y actividades que se realizan dentro del equipo de cumplimiento. Y en el mejor de los casos es de que una vez que emitimos el oficio, el requerimiento de información, las entidades nos dicen, nos dan una respuesta de adecuación, es decir, ya realizamos el comunicado a través de un portal web, realizamos el comunicado desde tal fecha a través de las mesas de partes en físicas de toda la institución, y nos muestran fotografías, videos. Entonces eso también es un gran logro para el equipo de cumplimiento, que siempre está persiguiendo de que la entidad cumpla con el mandato de medida correctiva que se haya ordenado, ¿no? Pero bueno, y en este caso el mayor incentivo inclusive para las entidades mismas es no iniciarles un procedimiento sancionador en su contra, porque se ha logrado verificar el cumplimiento de la medida correctiva ordenada. Pero en algunos casos donde lamentablemente, si bien es cierto, pudieron haber tenido una respuesta de compromiso, pero no lo cumplieron dentro del plazo, sino ya de manera posterior a un inicio de sancionador, o sea, es decir, el cumplimiento no se dio en la investigación, sino que una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador, pasado el plazo de la notificación respectiva, luego de ello han podido cumplir. Bueno, el procedimiento administrativo sancionador va a seguir su curso, va a llegar a un punto en donde se va a tener que evaluar la graduación de la sanción, la determinación de la conducta infractora, y se va a tener que multar. Pero al momento de la graduación de la sanción sí se va a tener en consideración algunos criterios que atenúan la multa,
como por ejemplo un factor de mitigación, donde sí hubo un compromiso y que finalmente lo cumplió, si bien es cierto, de manera posterior al inicio, pero y adicionalmente el factor de la responsabilidad. Entonces, eso siempre va a ir, esos factores van a ayudar a de que, si bien la multa pudo haber sido 10, con esos atenuantes, la multa final va a poder ser unas 2 UITs, por ejemplo, ¿no? Entonces, es así como funciona las actividades que se desarrollan en el equipo de cumplimiento que persiguen, en este caso, el cumplimiento de los mandatos ordenados por la comisión, en este caso específico de las medidas correctivas. Ahora, brevemente, en el caso de que se inicie un procedimiento administrativo sancionador, para este caso en contra de la entidad, tenemos una etapa de instrucción que básicamente consiste en la emisión de la resolución de imputación de cargos, es decir, que amerita el inicio del procedimiento administrativo sancionador, se le otorga dentro y en el marco del debido procedimiento un plazo para que la entidad, en este caso para que el presunto infractor presente sus descargos correspondientes a la imputación de cargos, y luego la Secretaría Técnica, quien está a cargo de la etapa de instrucción o de la fase de instrucción, emite su informe final de instrucción, a través del cual recomienda el inicio de un procedimiento administrativo sancionador y pone en aviso de ello a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, como también puede recomendar, por ejemplo, la conclusión del procedimiento porque haya operado algún eximente de responsabilidad, también podría darse el caso y puede recomendar de ello y poner en aviso a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Digo ello y quiero poner en claro porque han habido casos donde se han podido establecer estos supuestos. Y como dentro del procedimiento administrativo sancionador, como les estaba mencionando, está dividido en 2 fases o 2 etapas, ¿cierto? En la etapa de instrucción está a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión y la etapa de sanción propiamente dicha está a cargo de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Ellos toman conocimiento del informe final de instrucción y realizan la evaluación pertinente. De ser el caso, ellos pueden realizar algún tipo de requerimiento de información adicional porque así lo ameritan, porque es necesario contar con con alguna información adicional que es necesario y vinculante para que ellos puedan tomar una decisión. De ser el caso, es competencia y es discrecionalidad de la comisión. Y una vez ya contado con todos los elementos suficientes, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas emite el pronunciamiento final, realiza la graduación correspondiente de la sanción, ¿no? Y se le notifica en este caso al infractor, porque en esta etapa ya se llama el infractor porque ya se determinó de la comisión de su conducta infractora, que tiene un plazo de 15 días para realizar la apelación del pronunciamiento final. De no apelar, se declara la consentida. Ya les expliqué en qué consiste esto de resolución de consentida o la resolución que confirma el pronunciamiento de primera instancia, y con ello se agota la vía administrativa, queda firme el pronunciamiento. Y bueno, una vez que en el supuesto que quede firme ya el pronunciamiento, sea a través de una resolución de consentida o una resolución que confirme el pronunciamiento de primera instancia, se tiene que enviar la documentación pertinente al área de ejecución coactiva del INDECOPI para que ellos puedan, digamos, perseguir el cumplimiento de la multa impuesta por los órganos resolutivos en materia de eliminación de barreras burocráticas. Y con ello termina este procedimiento sancionador, ¿no? Ahora, hay algunos puntos importantes que se tiene que tener en consideración, y es el ámbito de aplicación subjetivo y conductas infractoras. En el ámbito de aplicación subjetivo es contra quién está dirigido, en este caso, la imputación de cargo.
está dirigido contra las entidades, única y exclusivamente contra las entidades cuando se tratan incumplimientos de mandato de medida correctiva, según lo que establece el artículo 36 del Decreto Legislativo 1256. Hay otros tipos infractores, como por ejemplo lo que establece el artículo 34, que están dirigidos a funcionarios, servidores públicos o cualquier persona que ejerce función por delegación o bajo cualquier contrato o régimen laboral contractual, ¿no? Pero para este caso en específico, medidas correctivas, según el artículo 36 del Decreto Legislativo 1256, la imputación está dirigida en contra de las entidades de la administración, ¿no? En este caso, el tipo de la conducta infractora son conductas infractoras de entidades por incumplimiento vinculado a aspectos del procedimiento, en este extremo, mandatos de medidas correctivas. Y en este siguiente cuadro van a poder ver un mejor panorama sobre los tipos infractores del artículo 34, 35 y 36. Y como ya les venía diciendo, en el artículo 36, que están vinculadas a aspectos del procedimiento, encontramos el mandato de medidas correctivas, ¿no? Ahora, en específico lo establece el artículo 36 y es en contra de las entidades de la administración pública. En este caso, de la entidad que haya salido vencida en el procedimiento trilateral en eliminación de barreras burocráticas, ¿no? También, y como les he indicado, cuando realizamos, bueno, en este caso, cuando ya llega a manos de la comisión el informe final de instrucción, la comisión y determina la infracción, comienza a realizar la graduación correspondiente. Ahora, la escala de sanciones en materia de barreras burocráticas es de falta leve, que va desde una amonestación hasta las 2 UITs, falta grave, que va de una multa mayor a 2 UITs hasta 10 UITs, y la falta muy grave, que va de una multa mayor a 10 UITs hasta 20 UITs, ¿no? Los criterios de graduación que utilizamos para este tipo infractor es la gravedad del daño ocasionado, la probabilidad de detección, los factores de graduación de sanción, donde, como les explicaba, también utilizamos temas de agravantes, pero también de atenuantes, ¿no? de la sanción, y puede ser de que lo que podría haber sido una multa de 10 UITs, finalmente puede ser una multa de 2 UITs. Va a depender, ¿no? Va a depender de todos los criterios de graduación que se puedan emplear en cada caso en particular. Y finalmente se establece la multa, ¿no? Ahora, como punto último, vamos a ver brevemente alguna casuística para reforzar conceptos. Y básicamente son 2 ejemplos que les he puesto en la resolución emitida recientemente en el 2023 por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Identificamos la declarativa ilegal, consistente en la prohibición de mantener activos los procesos o actividades afectadas por huelga, materializada en el segundo párrafo del artículo 70 del Reglamento de Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Como se advirtió la declaración de ilegalidad de una barrera burocrática, la comisión, en este caso, ordenó como medida correctiva al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que fue la entidad vencida en este procedimiento en particular, informar a los ciudadanos acerca de la barrera burocrática declarada ilegal, una vez que se declare consentida la resolución o sea confirmada por la sala. En este caso, única y exclusivamente se consideró ordenarle esta medida correctiva de informar a los ciudadanos. Y como verán en el segundo caso, que es una resolución emitida en el 2020 también por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se identificó la declaración de ilegalidad de la exigencia de los derechos de trámite correspondientes a los procedimientos administrativos señalados en procedimientos que fueron contenidos en el texto único de procedimientos administrativos del Ministerio de Salud. En este caso, la entidad vencida fue el Ministerio de Salud. En este caso en particular, como la medida o la barrera burocrática estaba vinculada a derechos de trámite, se ordenó 2 medidas correctivas. La primera es la devolución de los derechos de trámite que fueron cobrados a la denunciante en el procedimiento, correspondiente a los procedimientos administrativos que fueron declarados ilegales. Y como segunda medida correctiva, porque solo tenemos 2,
fue de informar a los administrados acerca de la barrera burocrática declarada ilegal. En este caso, por ejemplo, hacer contenido de disposición administrativa tuvo efectos generales. Y bueno, al no haber ya más preguntas, no tengo mayor pregunta en el chat. Esto sería todo lo que les puedo informar acerca de los alcances de las medidas correctivas en materia de eliminación de barreras burocráticas. Espero que haya sido de total entendimiento por parte de ustedes, pero sin embargo, si tienen alguna duda o comentario adicional, pueden utilizar los medios de comunicación que se les indica a continuación, y adicionalmente cualquier información adicional que ustedes puedan encontrar, lo pueden encontrar en el ABC para la presentación de denuncias, está el link, o lo pueden encontrar directamente en el portal web institucional, en este caso de Indecopi, o en el buscador de resoluciones, el marco normativo de simplificación administrativa, y también contamos con los boletines semestrales que contienen los principales pronunciamientos tanto de la comisión como de su segunda instancia, que les puede ser un material muy útil en caso pretendan realizar alguna denuncia informativa o puedan presentar alguna denuncia de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Y bueno, muchas gracias por tu participación. Doy, en este caso, por mi parte, por concluida la presentación. Agradecemos la excelente exposición de la doctora Viviana Arévalo. Antes de dar por concluida la presente actividad, les indicamos que en el chat del Zoom hemos compartido un enlace para que nos puedan puedan ayudar con sus sugerencias. Agradecemos su participación y esperemos poder contar con su conexión en próximos eventos académicos. Gracias.